2022. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus es tradición de calidad. Y está con nosotros el señor, el magnánimo, el inmenso, al aire libre en este caso. Por primera vez vemos algo de su existencia campestre. El señor Hernán Casiari. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo estás? Mucho peor que a vos. ¿Cómo va eso? Mucho peor. Yo estoy estrenando lugares al aire libre. Hace un poco de calor, pero quería estar como ustedes. Ustedes no están al aire libre ahora, pero podrían. Yo estoy al aire libre, absolutamente al aire libre, desde la ciudad de San Antonio de Areco, queridos amigos. Y le contamos a la gente que Hernán Casiari está en un sótano del microcentro, pero se puso un muy lindo fondo virtual con árboles y una pileta atrás y césped. Y con una luz especial que parece que el sol atravesara como ramas. No, la verdad que ese filtro está buenísimo. No sé de dónde lo sacaste, pero está muy bien, ¿eh? Te agradezco mucho, es el nuevo Zoom, la nueva versión de Zoom que tiene filtros ultra 3D y funcionan perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Bien, estoy acostumbrándome a vivir a 108 kilómetros de una ciudad grande y les puedo asegurar desde este lado que uno se acostumbra muy rápido a hacerlo. Eso te iba a decir, o sea, obviamente me imagino que se te ve contento, claramente, o sea, no salís más de ahí, está clarísimo. ¿Qué cosas, si es que hay alguna, extrañas de la ciudad? O sea, ¿qué cosas es la primera que decís como, esto me gustaría poder estar un poco más cerca? La primera semana se extraña muchísimo la ansiedad del pedir cualquier cosa y que llegue inmediatamente a tu casa. Claro. La primera semana es lo que más se extraña y la segunda semana uno empieza a entender por qué es mejor que tal cosa no ocurra. ¿Llegaste a tener el pensamiento de cómo puede ser? Es indignante que no llegue una pizza, que no haya una pizzería abierta un lunes, ¿cómo puede ser? No, la primera semana sos un porteño recalcitrante, espantoso, que te crees superior a cualquier gaucho. Es increíble cómo funciona la primera semana, es horrible. Pero después entendés que vos bajás, que vos empezás a bajar al nivel del mar y que vos sos una persona que no necesita tan rápido nada. Y eso está muy bueno, porque la tercera semana empezás a escribir sonetos, empezás a estar en patas escribiendo romances del siglo XIX, empezás a batir el huevo más tiempo, batís el huevo y te importa tanto un carajo todo que es maravilloso. No sé por qué siento que el ejemplo de los sonetos y los romances del siglo XIX son muy personales y no le ocurriría a cualquier persona que vaya a ir al campo. No, pero imagínate, saquemos la metáfora, que empiezan a aflorar en uno deseos más primitivos. Menos emparentados con lo tecnológico, con la vorágine. Qué sé yo, por ejemplo, si de chico te gustaba pintar, te pones a pintar, cosa que habías dejado de hacer durante mucho tiempo. Yo digo lo del soneto porque era algo que yo hacía cuando era chiquito y vivía en un pueblo. Entonces volví a hacerlo, volví a encontrarme con actividades más sosegadas, menos vertiginosas, que no tienen o que no requieren de una conclusión rápida. ¿Tenés vecinos, Casiari? No todavía, seguramente voy a tener de acá a un par de años. O sea que voy a ver alguna casa a lo lejos. O sea que podrías hacer algo que es mi sueño por completo, que es gritar sin costo. ¿Querés que lo haga? Tiene familia. Ay, sí, por favor, dame. ¿Querés que lo haga? Sí, lejos del micrófono. Me alejo del micrófono. La recontra puta madre que nos reparía a todos los que están a 75 kilómetros a la redonda. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Es lo que más envidia me da, Casiari. Todo lo que tenés. Ni la pileta ni los árboles de fondo que lo ven en Twitch y YouTube casetado. O sea, lo que más querés es putear gente. Putear al mundo, al universo, ¿entendés? Uy, que nadie te escuche. Lo haría todos los días. Así me levantaría a la mañana, ¿entendés? Como es lo más catártico del mundo. Es maravilloso. Me hiciste muy bien. Yo, de verdad, no era una emergencia, pero desde hoy lo es. O sea que todas las mañanas lo voy a hacer. ¡Ay, por favor! Se levanta un saludo a la familia de Casiari que toda la mañana va a escuchar ese tipo de cosas. Vos tenés un vínculo largo con la poesía, ¿no? O sea, vos en algunos cuentos contás esta cosa que tenían con Chiri de escribir sonetos juntos de repente, verso y verso, una cosa así. ¿Tenés libros de poesía publicados? No, ¿no?
¿O sí? No, Dios me libre y me guarde. Tengo, o sea, yo tengo mucha vergüenza de mi época poética, ¿Sí? porque eran épocas de muchísima cursilería y bueno, era la adolescencia y la primera juventud. Y obviamente quemé todo. Cuando fui sensato, ¿En serio? quemé todo lo poético, pero mi amigo Chiri se acuerda los peores de memoria. ¿En serio? Me estás jodiendo. Mis peores cosas se las acuerdo de memoria y muchas veces me amenaza. Por eso seguís siendo Que yo amigo. Claro. cuando no le presto plata o cosas así, me dice, mirá que voy a decir en voz alta cosas tuyas de 1992. Y entonces yo mantengo la amistad. No, pero digo, o sea, sabiendo que te gusta escribir poesía, digo, el Cassiari actual, que seguramente es menos cursi y menos romántico que el Cassiari del 92, y también tiene una vida más sana, digámoslo también, quizás Sí. podrías escribir desde otro lugar con otras cosas. No sé, por eso, no sé si tenés un acervo de poemas ahí escritos o algo. No, por eso te digo que empecé hace 2 semanas de vuelta. Ah, ok, vos recién Ya volvió. siendo un tipo grande de 50 años, sin todo el bagaje de los amores no correspondidos y las pelotudeces que yo escribía cuando era chico, sin Claro. ese bagaje empecé de vuelta a reencontrarme con la mecánica de la rima, de las 11 sílabas, de los 14 versos, de esa cárcel maravillosa que tiene el soneto, que tenés que contar una historia, pero con unas reglas que parece la policía de la provincia. Claro, sí, totalmente. Bueno, vos sos medio artista multiplataforma. Imagino que la literatura te permite decir algunas cosas que el teatro no, el teatro te permite decir algunas cosas que el cine no, y el cine y las series te permiten decir otras cosas que la literatura tampoco, que no sé qué. La poesía, ¿qué cosas te permite decir que no te permite decir el resto de los formatos? La poesía, creo que, a ver si pongo una metáfora para que entendamos e incluso pueda sonar divertido entender. Cuando estamos soñando, las cosas no son como en la vida real, pero nos creemos que sí, durante el sueño. Durante el sueño, qué sé yo, Evelyn tiene la mitad de la cara de Evelyn y la mitad de la cara es otra persona, pero vos sabés que es Evelyn, por ejemplo. Sí, en el sueño, sí, pero claro. la cara no es verdaderamente esa, pero vos Intuición. sabés que sí. Sí, como sabés Sí, en qué lugar es estás, más- aunque el lugar no tenga nada que ver con nada que vos conozcas, sí, claro. Exacto, es más parecido a un mundo paralelo. La poesía es entrar despierto a esos sueños. Es entrar despierto. Podés decir barbaridades que no son realmente esas. Pensemos, por ejemplo, en letras del Flaco Spinetta o del Indio Solari, Sí, claro. para ponerlo más claro. Podés decir cosas que no son puntualmente objetivas, que son abstractas, pero podés entender. Vos agarrás un verso del Flaco o un verso del Indio Solari, por poner personajes populares que no son de la poesía, Sí. y vos lees una estrofa y no entendés un carajo. No entendés bien, pero adentro de tu corazón algo te dice que estás entendiendo, como en Sí, un sueño. Es verdad, está bien. Y imagino que, yo no soy un gran lector de poesía, pero imagino que es mucho mayor la apropiación del lector. O sea, la intención que vos tengas a la hora de escribir ese poema, de qué es lo que debería generar cuando alguien lo lea, es mucho menos relevante, porque el que lo lea lo va a agarrar y le va a generar lo que le genere. Y capaz que en caso de literatura es distinto. Un cuento que vos escribís para hacer reír es más probable que haga reír. Un cuento que vos escribís para Claro. manipular emociones tristes, más probablemente te lleve para ahí, ¿no? Claro, es más laburo para el lector la poesía, Claro. pero no es más laburo porque el poeta no quiera laburar. El poeta hace un laburo secreto, un poco más secreto, hay más contraseñas en el trabajo del poeta. Vos tenés que desentrañar ciertas cosas y tenés más laburo. Y entonces hay un gustito por desentrañar. Muchas veces nadie desentraña nada, sino que le pone su propia vida a esas palabras y lo hace propio. Las canciones del rock and roll son eso, muchas Sí, veces. Sí, claramente. Eso, o sea, no es lo que dice Charlie, es lo que vos escuchás. Es verdad, y es como te Entonces, resuena, bueno, sí, claro, por supuesto, sí. Y con la poesía pasa lo mismo, y cuanto más grande el poeta, más contraseñas mejor guardadas pone, pero al mismo tiempo más resonancias le deja al lector, ¿no? ¿Hay Así pica que está entre, bueno, es un juguete lindo, es un juguete lindo. ¿hay pica entre poetas y escritores de literatura? En Chile pasa eso. Ah, es verdad, hay mucho poeta en Chile. En Chile hay mucho poeta, hay mucho más poeta que gente en Sí, Chile. sí, posta. Y entonces los que escriben prosa están discriminados.
Entonces, mirá, huevón, que escribe prosa, va, y se lo cagan a palo. Los poetas generalmente en Chile son borrachos, además, que eso le da una violencia sistemática. O sea, después de la 1 de la mañana el poeta te pega en Chile. Es verdad. Entiendo que son medio celebridades los poetas en Chile. O sea, la relación que tienen los chilenos con la poesía no es parecida a la nuestra. O sea, los poetas en Chile son como algo grosso. Para nada, para nada. Chile tiene enormes poetas, por eso les cuesta tanto reconocer que Borges es el mejor de todos. Argentino hasta la tumba siempre. Sí. Lean Poeta Chileno de Zambra, está buenísimo. Hermoso libro. Hermosísima novela que me recomendaste vos. Es verdad, hace bastante. ¿Te acordás que me la recomendaste? Yo me la compré. Es verdad. Coraje, en el mismo momento algo. que me la estabas recomendando, me la compré. La leí inmediatamente y me pareció fascinante, pero lindísima. No habla de poesía en absoluto. No, es una para novela nada. que habla de otra cosa, pero es muy recomendable. Es muy linda. A mí me cuesta, yo trato de no recomendar mucho cosas, salvo que sienta que algo te va a resonar de alguna manera en particular o que está bien para vos. Trato de no recomendar mucho, porque el que recomienda mucho es medio pesado, ¿viste? Porque como que te pone en un lugar de obligación. Como ahora tenés que... Ahora tengo que ver esta serie porque me la recomendaste. Y la próxima semana que lo ves te dijo, ¿y la viste? ¿La viste? Claro. ¿Y la viste? Te pone con un Además, compromiso, tenés que no está decir bueno que te eso. gustó también, Sí, si la viste. Y incluso muchas si no veces te gustó, incluso si no te gustó, tenés que explicar por qué. ¿Viste? Y de entrar en una discusión con la otra persona de por qué. Te va a querer convencer de que sí te tiene que gustar, entonces es preferible decir que sí, que por estuvo eso, buena. Salvo que Vamos a llegar finalmente a la conclusión de que conversar con otros es aburridísimo. O sea, yo no quiero charlar más con nadie. Claro, no quiero hablar más con nadie por todo esto que estamos diciendo y muchas otras cosas más. O sea, no quiero recomendar, no quiero que me recomienden, no quiero leer lo que me recomendaron ni verlo, no quiero nada. Pero sin embargo, haciendo una salvedad, quiero recomendar la novela Poeta Chileno de Alejandro Zambra, porque me la recomendó Harry, que recomienda muy poco, pero muy bien. Gracias. Es una novela cortita y tiene sentido, realmente tiene sentido. Les voy a contar una sola cosa de esta novelita que a mí me gustó mucho, para que vean qué bien cuando algo es genuino. El autor empieza a contar que tiene una relación con una chica, Sí. y que está enamorado, y es poeta, y está muy enamorado de la chica, y la ve en un baile, y la chica se va a la mierda, y el tipo dice, en un momento, si no me lo hubiera vuelto a encontrar 9 años después, esto sería un cuento. Y sigue la novela después. Hermoso. Es muy lindo Sí. que te avise que el azar genera también los formatos. Qué lindo. Es muy lindo. Me gustó acordarme de ese libro. Bueno, Casieri, desde la profundidad de la pampa argentina, con ese ruido de pajaritos, sin vecinos, Sí. solo, extraviado en el medio del campo, conectado con tu creatividad, señor. con tu sensibilidad. Supongo que nos vas a leer algo. Contemos también, antes de introducirte, que ya se puede votar entre los socios, entre los Sí, socios de señor. Canelones, pueden votar quién va a ser el villano, ¿no? Sí, el villano, Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Que es el señor que es hijo de una señora que fue víctima de una patraña, de una broma telefónica, y que después se vengó de mí a través de mi mamá. Claro, que se levanta tu vieja. Seduciéndola en el Claro. año 2015, se levanta mi vieja. En el año 2000. Esto pasó de verdad, esto no es una miniserie de ficción, sino casi documental. No, Y recordemos que esto buscamos un recién actor. sale ahora porque a Hernán lo autorizó su madre, porque Sí. ahora se casó, entonces lo autorizó a contar esta historia, como que le desbloqueó una que tenía como tapada. Oh, y unas ganas tenía yo de contar esto Me desde el imagino. momento que pasó, Me imagino. que fue creciendo en mi cabeza tanto que en vez de en un cuento se convirtió en una miniserie. Pero, Si porque la dejaba crecen las macerando cosas un en tu poco más, cabeza. ¿qué pasaba si le Cuando dejaba te un las poquito más? prohíben, cuando te prohíben las cosas crecen en la Sí, cabeza. sí. Es Si verdad te, eso. te prohíben algo, ese tabú, esa cosa que no podés hacer, la querés hacer con más ganas todavía. De hecho, a ver si no tengo... Ahí los peligros yo de la no sé monogamia, si ¿viste? tengo... Ay, qué cagada, pues yo tenía, en algún lado debo tener un cuento, y tenía el cuento preparado, pero lo quería cambiar de repente. Pero bueno. No, pero tranquilo, en algún tomate. momento. Te No, lo que damos tiempo a sientas. buscar, no hay problema. Sí, ¿por qué? ¿Quiénes Hay son, un mientras tanto, cuento- contame quiénes son las opciones, mientras lo buscás si querés, contame Sí. quiénes son las opciones entre quiénes se puede votar. Claro, los vos socios ya lo pensás que saben, yo pero tengo para que lo sepan los secretaria. demás. Vos pensás que tengo secretaria, que mientras yo busco las opciones de Daniel, al mismo tiempo puedo buscar el cuento. Ok. Cuando eras Confías porteño en mí podías hacer mucho. dos cosas al mismo tiempo, Hernán. Está más Confías en mí un lento. montón. Yo te recuerdo de No, cuando bueno, eras pero sí. porteño.
Te cuento, Daniel tiene que tener unos 60 y pico de años, sí, más o menos. Tiene que ser un villano que no sea villano todo el tiempo, sino que sea un tipo que pueda seducir y después convertirse en villano. Y por orden alfabético, te voy a decir quiénes son los 5 actores que nuestros socios productores están evaluando. Sí, son señor. César Bordón. Sí. César Bordón, que lo tenemos de Relatos Salvajes, es el malo de Relatos Salvajes. Uno de los malos, el que sí, un monstruo. termina envenenando a Rita Cortés, ¿se acuerdan? De ese Excelente capítulo personaje, sí. Y al mismo un forro. tiempo es Lo odias. el representante de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel, que es una hermosa persona. O sea, Totalmente. tenemos Uf. las dos. Sí, pero cuando hace de forro es un forro. Y cuando hace de forro es el mejor de todo. Por eso está en esta terna, bueno, esta terna de 5. Y además tiene una enorme salida internacional, porque hoy por hoy lo conoce todo el universo por la serie de Luis Miguel. Claro. Claro, o sea, hay que pensar como socio en el retorno de inversión también, Exacto. no solamente en la cuestión artística, ¿no? Eso es lo divertido de este juguete, que hay que pensar muchas cosas al mismo tiempo. Después está otro que es enorme, que es Claudio Risi, Sí. el malísimo del Marginal, que es un genio El Chapo. absoluto. Sí, señor. Sí, señor. Después está Luis Iembroski, que es ¿se acuerdan ustedes? Perdón, no, Borges, no es el sapo, es Borges. Ah, Claudio Risi, Este, es Borges, Claudio Borges. Risi es Borges, no, me Claudio quedé Risi. pensando el sapo, no, el sapo es No, otro. tenés razón, me bajé. Borges. Sí, es Borges. Luis Iembroski, que es el malo de una película lindísima, muy recomendable también, se llama Patrón. Sí. Es alucinante. Sí. ¿Cómo se llama? Después, Luis Iembroski. Patrón, que es el patrón de una carnicería en esa película. Es tremenda esa película, Sí, señor. búsquenla por Muy todos buena. lados. Daddy Brieva, por todos conocidos, Claro. que hace un malo en El Ciudadano Ilustre. El ciudadano ilustre, sí, efectivamente. Sí. Un malo incómodo aparte, porque o sea, durante gran parte de la película no estás del todo seguro de que sea necesariamente malo. Claro. Bueno, justamente Simplemente por es alguien que te esas cae mal. razones, digamos. Eso, por esas razones, estos 4 son los que están primeros en las votaciones. Son los que tienen esa dualidad posible de ser seductores en un punto, ambiguos en el otro y tremendamente villanos y que te den miedo en otro punto. Está En difícil, este está momento, difícil la faltando 5 días para que termine la votación, ya hay más de 2.400 votos, eso es casi el 40%, y va ganando César Bordón con el 40% y con el 37%, o sea, husmeándole la espalda, Claudio Risi. Así vamos. Yo tengo que entrar a votar todavía, Hernán, no lo hice. Pero Por bueno. favor. ¿Voto cantado? No, tengo que entrar. ¿Qué? ¿Voto cantado? Y es que justamente está entre esos dos. Ahora tengo que pensarlo. Está entre esos dos y si había alguno picando en punta lo iba a apoyar, digamos. Pero como veo que están los dos ahí, Claro, me parece que voy a exacto. esperar un poco más cerca del último día para que mi voto pueda llegar a definir algo. Ay, qué pesado. Y voy a especular. Me parece muy bien, Harry, que trabajes con eso. Encontré lo que estaba buscando, ¿eh? Bien, Además viste, de contar para algo todo servía esto, todo este tiempo. Soy multitasking a full, porque estaba hablando y estaba hablando con conciencia de que estaba hablando. Por supuesto Muy que bien. sí. Y se hidrata. No, en un momento, Sí. me gusta hidratarme todo el tiempo. Muy Está bien. Lo bien que haces. En un momento estábamos hablando recién de lo importante que es que te prohíban algo Ujú. para que adentro de tu cabeza empiece a crecer eso. Sí. Y me acordé de esta anécdota, que no estaba prevista para que la leyera hoy, pero me la acordé. Yo estaba a punto de cumplir 12 años, creo, un poquito menos, 11, 12 años, y mi tía Ingrid, que es mi tía más culta, me regaló 2 canastos llenos de libros de su adolescencia. Porque creo que se tenía que mudar, vivía en una casa enorme en El Tigre, se mudaba a un departamentito en San Isidro y no sabía qué hacer con todos los libros de su juventud. Y de entre todos los sobrinos, debe haber buscado el que tenía la cara más de pelotudo, o sea, yo, y dijo, te los regalo a vos porque nunca vas a coger lo más probable, entonces te regalo todos estos libros. Y me regaló, pero un montón de libros. Nunca nadie hasta ese momento se había fijado en que a mí me interesaban las historias, pero me los regaló. Eran más de 50, había de todo, cosas geniales, había mucha basura juvenil sin sentido. Y mi vieja metió las 2 bolsas en un baúl, en el baúl del auto, para llevarlos de San Isidro a Mercedes, que era donde yo vivía cuando era chico, 2 bolsas negras gigantes. Y entonces llegó mi abuelo Marcos, mi temible abuelo Marcos, el papá de Chichita, un tipo gordo y muy nazi, muy hijo de puta, que le pegaba a la mujer, etc. Y sin que nadie se lo pidiera, sacó las 2 bolsas de libros del baúl y los desparramó arriba de una mesa, de la mesa de la cocina,
como si fueran pomelos los libros. Miró los títulos de los libros, las ilustraciones de las portadas, y empezó a decidir cuáles de esos libros eran para mí, para mi edad, supongo, y cuáles no, cuáles todavía yo no podía leer. Mi abuelo Marcos era la figura de la autoridad en toda la familia de mi mamá. Todos le tenían mucho miedo. Para él, los demás siempre estaban equivocados y él había llegado al mundo para encontrar los errores de toda la familia. Nunca se reía mi abuelo Marcos, nunca lo vi reírse. A veces hacía una mueca que parecía una risa, que daba miedo, porque no era una risa de felicidad. Para peor, yo era el primer nieto y me quería preservar de todo lo malo. Él estaba seguro de que muchos de esos libros que me había regalado mi tía Ingrid podía haber malas palabras o escenas de contenido erótico o cosas para las que yo a mis 12 años todavía no estaba preparado. Así que se sentó a la mesa con su cara de escuerzo dueño de la verdad y empezó a hacer 2 filas de libros. En una de las filas iba poniendo lo que yo sí podía leer y en la otra fila ponía lo que yo no podía leer. Se basaba en los títulos, en el nombre de los autores, en su propia intuición autodidacta, que era muy poca porque no leía mucho ese hombre. En la torre de los libros permitidos empezó a poner esos libros seriales que se publicaban en los años 60 y 70, horribles, tipo Jules y Giles en busca del diamante, Hardy Boys y el misterio de los cachorros de Angora, boludez, mierda yankee sin ningún valor. Libros mediocres de los llamados juveniles que se imprimían como churros en esa época y que las madres le compraban a sus hijos. Mientras que en la pila de los libros prohibidos iba poniendo novelas que el hombre suponía demasiado complejas para mi edad o que sospechaba que podían tener tetas, culo, fornicación, cosas así. Después metió cada una de las pilas de libros en las bolsas, la bolsa de los libros buenos, la bolsa de los libros que no, le hizo un nudo y le dijo a mi mamá que me diera los libros permitidos y que escondiera de mi vista la segunda bolsa. Mi vieja, que siempre fue muy boluda, le hizo caso al padre y entonces lo metió las 2 bolsas en el baúl, nos fuimos a Mercedes, llegamos a casa y ella desparramó en mi habitación los libros de la bolsa ética, los tiró así como si fueran maíz para la gallina. Y la otra bolsa, la bolsa prohibida, se la llevó al patio y yo la vi, que fue al patio, del patio fue al lavadero y que salió del lavadero sin ninguna bolsa. Yo me hice el boludo pero vi todo. Y después pasó el verano, empecé otra vez la escuela, 7º grado, y esperé con mucha paciencia las primeras tardes en que me dejaban solo en casa. Obviamente ni bien me dejaron solo en casa, fui al lavadero y empecé a buscar como loco la bolsa prohibida. La encontré rápido a través de los detergentes porque mi vieja ni siquiera sabe esconder bien las cosas. Estaba ahí, al costado de un bidón de suavizante. Y ahí mismo, imagínense a mí con 11, 12 años, sentado entre ropa sucia y el tanque grande de querosén, agarré y metí la mano y saqué un libro cualquiera y me puse a buscar malas palabras en el libro. Me puse a buscar concha, culo, lo mismo que hacía con el diccionario. Y no encontré nada. No encontré nada y entonces seguí leyendo, 2.º párrafo, a ver si encontraba algo y al 3.er párrafo ya me empecé a encariñar con lo que decían los libros. Eran novelas de Arthur Conan Doyle, de Oscar Wilde, de Mark Twain, de Chesterton, libros impresos a veces en hoja de Biblia, en muchos casos eran obras completas. Claro, mi abuelo nazi no me prohibía Oscar Wilde por El Príncipe Feliz. Me lo prohibía por El retrato de Dorian Gray, que era para adultos y estaba en el mismo tomo. No me prohibía las historias juveniles de Tom Sawyer, me prohibía Un Yankee en la corte del rey Arturo, las obras adultas de esos autores. Y yo entre los 11 y los 12 los leí y los volví a leer, escondido en el lavadero de mi casa, con la misma adrenalina de los que están haciendo algo mal. Fíjense ustedes qué paradoja más linda. Tuve un abuelo que me prohibió justo en el inicio de mi rebeldía
la buena literatura. No me prohibió la televisión, ni las drogas, ni jugar al póker, ni ser hincha independiente, ni las cosas feas de la vida. Me prohibió las cosas buenas, me prohibió los libros, y además me prohibió justo los libros buenos. Las historias inmortales. Tuve esa enorme suerte de principiante y se lo tengo que agradecer a él, a pesar de su cara de esfuerzo, a pesar de todo lo que le pegó a mi mamá cuando era chica, a pesar de la horrible persona que era. Le tengo que agradecer eso, porque gracias a mi abuelo yo empecé a leer con ganas, porque es en la infancia y solamente en la infancia y en la primera adolescencia cuando la pasión por las cosas solamente te entra por la puerta del no. No toques eso, te dicen, ni vos querés agarrar eso. No te juntes con el chico que vive del otro lado de las vías, y vos querés ser el mejor amigo del chico que vive ahí. No vayas al pool de la 27 que te venden droga, y vos querés ir al pool de la 27. El no es maravilloso. Es por eso que ahora que tengo una hija que está a punto de cumplir 5 años y que se llama Pipa, yo soy la persona que menos esfuerzos va a hacer para que esa chica lea. Es un error. Es un error decirle a un chico que lea. Lo que yo voy a hacer es esconder a Borges en estantes inalcanzables de la casa. Voy a poner los libros de Borges bien alto cuando ella esté jugando en el living y voy a decir, esto no se toca, le voy a decir. O voy a agarrar los cronopios y famas de Cortázar y le voy a poner una franja que diga no leer y lo voy a dejar ahí arriba. O voy a meter las aventuras de Tom Sawyer adentro de la caja fuerte con la guita y los documentos y voy a cerrar la caja fuerte y decir 04321, de esto no se tiene que abrir, para que ella me escuche y un día vaya y la abra, porque yo sé que ella, mi hija, Pipa, cuando se quede un día sola en casa, va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad. Hermoso, hermoso. Qué lindo que sos. Qué buen humano. Las cosas horrendas de la vida, ser independiente. Se convierten en cosas lindas las cosas feas. Las cosas feas son lindas. Son lindas. Le agradezco de verdad a mi abuelo por haberme prohibido. Lo sé, son esas cosas involuntarias. Esas cosas involuntarias que hacen con los jóvenes cuando piensan que les están haciendo un favor o cuidándolos, prohibiéndoles cosas. Está muy bien. Si hay papás escuchando que tienen hijos o hijas de 4, 5, 6, por el amor de Dios, no les inculquen la lectura. Aléjenlos de la lectura lo más que puedan, prohíbanles leer y van a ver qué lindos chicos van a salir. Abrazo grande, Hernán. Gracias, Hernán. Chicos, los quiero. Nosotros también. Nos vemos. Abrazo, cuídate. Hasta luego. Hernán Casiari. Qué ser. La Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari, la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Verano La Cardeus, verano de sale. Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50%. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Perros de la calle.